No podemos caer en el mecanicismo, llaman, ¿no? Mecanicismo histórico. ¿Por qué? A ver, si analizamos por qué fracasó la política económica de Hernán Siles. Porque era un presidente que tenía su gabinete entero y los partidos que habían estado exilados 10 años. Estaban al margen de lo que pasaba en el país durante 10 años, ¿no ve? Y en el caso de los miristas, que fueron los que se hicieron cargo del Ministerio de Economía, prácticamente eran jóvenes que habían estudiado en Lovaina, en Europa, en muy buenas universidades, habían hecho tal vez alguna consultoría y después estuvieron exilados durante 10 años. Llegaron al país, se encontraron con una situación complicada y no sabían por dónde podían ir, ¿no? Y por eso fracasaron, no sé, sacaron 10 decretos, 10 paquetes económicos como se llamaban, cambiaron ministros y demás. Incluso el ministro de Planificación era una personalidad, ¿no? Era Arturo Núñez del Prado, que era un hombre que tenía un cargo muy elevado en la CEPAL, pero también era un... Claro, no lo lograron, en 100 días no lo lograron. Era un boliviano que no ha vivido en Bolivia 20 años, ¿no ve? Pero ese no es el caso ahora. Yo vivo en Bolivia, yo no vengo solo para elecciones. Entonces, desde ese punto de vista, tanto mi persona como mi equipo somos gente que sabemos lo que se puede hacer, lo que no se puede hacer. Pero además, tu preocupación de los 100 días no es válida porque este tipo de problemas, si no los resuelves rápido, no los resuelves más. El otro día yo utilizaba una figura interesante, es como el incendio de un pozo petrolífero. Si no lo apagas rápido con una explosión, como hacen, no lo resuelves y se extiende ese incendio. Una explosión, Samuel, es una medida de shock. Puede ser. Estamos pensando en medidas de shock para... Bueno, pero imagínate cómo quieres resolver el problema del déficit fiscal. Tenemos un déficit fiscal de 10%. No podemos decir en los próximos 10 años vamos a ir bajando un puntito cada... No, estamos en una situación tan grave que si no tomamos medidas rápidas, yo he utilizado la figura de la medicina, es como una persona que está herida y que hay que llevarla a la sala de emergencia, porque está con hemorragia. Y cuando alguien está con hemorragia, no puedes decir, no, gradualismo, lo resolvemos en meses. Digámosle a la gente qué significan medidas de shock. ¿Significan recortes? ¿Significa recortes en qué? Para que lo entiendan, ¿no? Para que no creamos que sea una solución mágica en 100 días, sino que vamos a estar en terapia intensiva para seguir con la... Sí, definitivamente. ¿Cómo? Por eso, lo que yo he dicho es, en 100 días vamos a resolver la falta de dólares, la falta de gasolina y la falta de diésel. No es que vamos a resolver los problemas estructurales, ¿no es verdad? Eso va a tomar más tiempo, hay que cambiar el modelo y hay que cambiarlo profundamente porque nos ha llevado a este fracaso. Pero eso no va a ser suficiente 100 días. Pero sí las manifestaciones más graves, como la hemorragia de una persona, se cambian en 100 días. ¿Cómo? Perfecto. Otra vez recurro a la medicina. El problema que tenemos es como una infección muy fuerte en el cuerpo y las manifestaciones son la temperatura, la transpiración. Si le damos una aspirina para bajar la temperatura puede ser que funcione por unas horas, pero la infección va a seguir extendiéndose. ¿Cuál es la infección en la economía boliviana? Es un problema fiscal. Este año vamos a gastar 5,000 millones de dólares más de los ingresos que tenemos. Justamente, ¿qué cortamos? Porque, bueno, a ver, si nos ponemos en 1985, la lógica era, entra un peso, gastamos un peso. Y eso generó un shock en la población, una subida de precios y demás. Se niveló el precio de los hidrocarburos y se decidió, el Banco Central de Bolivia no le presta más plata al Estado. O sea, cortamos la maquinita, cortamos la billetera. ¿Qué es lo que va a hacer Samuel? Sí, no, y además quiero agregar una cosa, porque siempre que te hacen esa pregunta de los 100 días, una respuesta que das es que
Víctor Paz Estenssoro lo logró hacer en 23 o 26 días. No me acuerdo exactamente cuál era el dato. 23. Pero no debemos acordarnos que eso se ha realizado a través del decreto 21060 con la nueva política económica, y eso ha sido una medida de shock. Entonces, lo que Samuel está planteando, para que la población sepa, es una medida de shock, porque eso estarías infiriendo. Pero a ver... ¿Eso o no? O sea, una medida de shock. Con calma. Pero quiero saber, es que ya varias veces le hemos preguntado. Shock, si te refieres a rápido, sí. Ya. ¿Ya? Ok. Pero creo que otra vez, Pablo, vos estás cayendo también en el mecanicismo. En 1985 éramos la mitad de los bolivianos. Justamente. Éramos 5.5 millones, pero nuestra economía era así pequeñita. No llegábamos ni a los 500 millones de dólares de exportación. Ahora, en el 2025, somos el doble. Somos 11 millones, pero nuestra economía es 20 veces más grande, alrededor de 10 mil millones de dólares. O sea, es más grande la herida exportación. también, Samuel, ¿no ves? ¿Cómo? Es más grande la herida. No estoy hablando de la herida, estoy hablando del tamaño de la economía. Por eso, el Te bicho estoy es más hablando grande, de la herida es las más grande. exportaciones. El año 1985 no había la agricultura que hay en Santa Cruz ahora, ¿no es verdad? Uh-huh. No exportábamos 5 mil millones de dólares de minerales. No había 1.000 millones de dólares de turismo, no. O sea, lo que quiero llegar es de que puede ser que, y tiene que ser que sea rápida la solución, pero no va a ser de la magnitud que fue el año 85, porque el año 85 se tuvo que despedir a 30,000 mineros de la Comibol. Ese fue el ajuste, ¿no es Y el verdad? 10% de empleados públicos. Bueno, por eso. Además hubo estado de sitio, ¿no? Después de haber aplicado el 21060. Y en ese sentido, sí, Lechín no era la mitad de lo que es Evo en cuanto a conflicto, y una marcha por la vida no es comparable a los bloqueos de Chapare. Pucha, Sí. me quieren desanimar. creo. Te está queriendo pegar. No, es que no es eso, es porque hay una cosa que Lupo también decía, y tú también lo has dicho, que la economía es bien psicológica. Entonces necesitas construir credibilidad. Lo que pasa es que si vienes repitiendo un eslogan de 100 días y no cumples esos 100 días, esa credibilidad y esa confianza desaparece en un gobierno tan difícil que necesita confianza y credibilidad. Por eso te estamos haciendo esas preguntas. Justamente me estás dando la razón. No. El gobierno que gane las elecciones va a tener una gran acumulación de capital político. ¿De acuerdo, no ve? Sí. Bueno, el gobierno tiene que utilizar ese capital político, esa credibilidad, esa confianza que genera en la población para poder llevar adelante los cambios. El otro ejemplo Que se es... perdería si no se cumplen 100 días, porque es una posibilidad. Pero Natalia, no es el problema el plazo. Ya. El problema son que hay que tomar medidas difíciles. Por ejemplo, sacar la subvención al diésel y a la gasolina, ¿no es verdad? A ambos, no solamente al diésel, como Sí, digo. a ambos, porque como están las cosas ahora, ya ha llegado a que la mitad del déficit es la gasolina y el diésel. Pero además, aquí en Santa Cruz los agricultores dicen el peor precio es del diésel que no hay, porque eso para la producción. O yo he escuchado en Cobija que ha habido gente que ha comprado 1 litro de diésel a 30 bolivianos. Y he escuchado gente que dice, ya suban el precio, pero que haya, ¿no es verdad? Porque hacer cola 20 horas no es racional, ¿no es verdad? Yo tengo aquí una pregunta del chat bastante curiosa. Eres millonario. ¿Por qué te dedicas a esto si podrías estar haciendo cualquier otra cosa? Bueno, primero porque soy padre, soy abuelo, y no me sentiría tranquilo de estar disfrutando todo lo que he hecho, viendo que el país se va al diablo y que no van a tener un país mis hijos, ni tus hijos, ni mis nietos, ¿no? Entonces, creo que si los que sabemos cómo corregir las cosas no hacemos nada, ahí sí el país no tendría perspectiva, ¿no? No quiero olvidarme de la gente del chat, que ya somos más de 1100. Muchísimas gracias a la gente que nos está viendo y están preguntando por qué no hemos escuchado nunca a Samuel hablar de reformar el órgano judicial. Lo pregunta Nico Dinamita.
A ver, creo que no me ha escuchado, pero sí he hablado del tema judicial. Y he hablado de 4 medidas muy concretas. La primera es, hay que acabar con esta fórmula que no ha funcionado de elegir magistrados por el voto. Eso no funcionó, no sirve, hay que eliminarlo. Número 1. Número 2, el Tribunal Constitucional, que creo que era buena la idea de que haya una instancia para defender los derechos de las personas establecidos en la Constitución, es otro fracaso. Se ha vuelto un negociado. Nos cobran más, los juicios duran más tiempo, hasta un juicio por deudas va al Tribunal Constitucional. Eso hay que eliminar. En la mayor parte de los países del mundo no hay Tribunal Constitucional y se cumplen mejor los derechos. Y la última, es fundamental otorgarle un presupuesto racional. En Sudamérica, prácticamente en todos los países, se establece que un 1% del presupuesto vaya al Poder Judicial. En nuestro país no está establecido en la Constitución, entonces cada año negocian y le exigen cosas y le dan menos del 0,5%. Eso hay que corregir y hay que dar recursos. Justo acaba de fallecer un artista importante y en Twitter alguien me preguntaba si tienes planeado hacer algo para la economía naranja. Hoy que nos falta un músico más. Bueno, claro que sí. Yo creo que estamos ante una coyuntura histórica inigualable, porque siempre hemos dependido de los recursos naturales no renovables. La plata, el estaño, el gas. Pero ahora en los próximos 5 años no va a haber plata ni del gas ni del litio. Por más de que haya inversiones, por más que hagamos todo lo posible, esas inversiones maduran en más de 5 años. Entonces, la primera fuente de recursos para reemplazar los dólares que nos faltan es el sector agropecuario. Y la segunda fuente es el turismo. En el tema del turismo tenemos también una gran oportunidad. El mismo sector turismo ha hecho un estudio y ha visto de que llegan al país 1 millón de turistas cada año y dejan $1.000 millones. Sin necesidad de ampliar la capacidad instalada, sin más hoteles, sin más restaurantes, se puede triplicar esto. Se puede tener 3 millones de turistas cada año que dejen $3.000 millones. Y eso es la economía naranja, ¿no es verdad? Eso es una actividad que es muy interesante porque no concentra el ingreso. Y subvenciona comediantes. Bueno, beneficia pero a todos. eso, tanto como de la justicia, que es muy necesario, va a ser después de los 100 días. Quiero volver un poquito a hablar de los 100 días, Samuel. Usted en la entrevista que vino acá con Gabriel Oviedo habló de un fondo de estabilización de 3.500 millones de... No, 5.000. Pero de los cuales, perdón, tiene razón, 5.000, de los cuales 3.500 salían de créditos ya aprobados y que no han sido desembolsados. ¿Sí? ¿Cuál es? ¿Hay una lista de esos créditos? ¿Se sabe bien de qué van a ser? Desde luego. Yo explicaba que esos 5.000 millones, ¿de dónde salen, no? Primero, necesitamos como $300 millones mes para importar combustibles. Entonces, si tenemos una reserva para los primeros 6 meses, son 1.800. Necesitamos para importaciones imprescindibles otros 300, son otros 1.800. Entre ambas importaciones son 3.600 millones de dólares y tenemos como 1.400 millones de dólares de obligaciones de deuda externa. De ahí salen los 5.000 millones. Para los primeros 6 meses. Para los primeros 6 meses, porque las exportaciones no reaccionan de la noche a la mañana. Sí podemos esperar que en el segundo semestre del año 2026 empiecen a reaccionar las exportaciones agropecuarias con el uso de biotecnología, con eliminar una serie de obstáculos que tengan. Ok, le preguntaba eso por 2 cosas. Las principales cuentas del próximo año son 3.000 millones de dólares de combustibles aproximadamente, si es que no sube por todos los conflictos internacionales, y 3.000 millones de dólares de deuda externa. Y usted decía que 3.500 de eso era convencer a los organismos internacionales que le desembolsen, no así que cambien el sentido de los créditos, porque el Banco Central se puede quedar con los dólares y ejecutar en boliviano, eso no es problema. Pero sí el desembolso rápido. Parece que escucharon la entrevista a los del Ministerio de Planificación, porque han sacado el siguiente cuadro, le muestro. A ver.
¿Cuánto le han aprobado a Arce en estos años? 4.284 millones. El monto desembolsado ya es 2.209 millones, es decir, el 52% de eso. Se están comiendo su fondo de... No, porque eso El es fondo de aprobado. estabilización. No. Hay contratado que Sí, no sí, ha sí. sido Correcto. aprobado en el Volvamos Congreso. a poner el cuadro, por favor. Hay contratado, monto aprobado y monto desembolsado. El Por eso, 52%. aprobado en el Congreso, ¿no es verdad? Sí, No, desembolsado. yo estoy hablando de que hay dinero que ha sido aprobado como préstamo en los organismos, pero que en el Congreso no ha Es sido correcto, aprobado. esos son como 1.800 millones más. No, son más de 3.000 millones. Según este informe son 1.800. Bueno, pero los del gobierno manejan las cifras mal, ¿no? Uy, Ujú. uy, uy. Ahora, ¿Cómo? sí. Perdón, No, siga, dale, siga, Ana. siga. No, ¿qué pasa si le dicen que no al uso, digamos, de estos fondos? ¿De dónde va a sacar su fondo de estabilización? No, le agradezco mucho por la pregunta. Lo que hemos detectado es de que hay un precedente muy claro. La Argentina en algún momento que tenía necesidad va al Banco Mundial y le dice, ustedes señores me han prestado estos 500 millones de dólares para este camino, pero estoy en una emergencia y quiero cambiar el uso de los recursos. Y a la Argentina le han aprobado. Y no se construyó el camino. Se construyó después, ¿no es verdad? El compromiso de que después se haga la obra, ¿no es verdad? Entonces, no es solamente un buen deseo, sino es un tema concreto, real, que a la Argentina le han aprobado y después nos hemos enterado que a otros países también. Hay algunos organismos como el Banco Mundial que tienen más flexibilidad. El Banco Interamericano de Desarrollo no es tan flexible, ¿no es verdad? Pero estamos hablando en función a precedentes ya realizados, no solamente buenos deseos, ¿no? ¿Y plan B, si esos buenos deseos no se cumplen? ¿De dónde pueden salir los 5.000 millones que usted ha listado muy bien que se necesitan en los primeros 6 meses? A ver, primero de que hay un tema muy interesante. En los últimos meses han vuelto al país pocos dólares. ¿Por qué? Yo he hablado con muchos exportadores que están temerosos, no saben qué va a pasar. Y muchos de ellos me han confesado de que no han traído todos sus dólares al país porque dicen, ¿qué pasa si de aquí a 3 meses no puedo importar insumos o no puedo pagar a un proveedor? Prefiero asegurar esos pagos y tengo una línea de crédito en bolivianos en el país. Entonces estoy operando con esa línea de crédito, ¿no es verdad? Una operación perfectamente legal, racional y demás. Cuando se vea que hay un gobierno que ataca el problema de fondo, cuando se vea de que hay un gobierno serio, que hace las cosas correctamente, yo estoy seguro que esas personas, esos exportadores, van a estar dispuestos a traer una mayor cantidad de dólares, ¿no es verdad? Y el otro tema, se estima que en Bolivia hay como 10.000 millones de dólares en el famoso Colchón Bank. Que yo comenté, Gabriela, y me han sacado en las redes, ¿dónde están mis 1.000 dólares? Un absurdo, ¿no ves? Es una magnitud macroeconómica, es igual, producimos 50.000 millones de dólares al año y cada boliviano tiene un ingreso per cápita de 4.000 y algo dólares, pero no puede venir alguien, ¿dónde están mis 4.000? Es un promedio, es una cifra estadística macroeconómica. Ahora, también pero hay gente que tiene dinero bajo el colchón, que no la saca para nada, prefiere prestarse, pero si ve que las cosas empiezan a volver a la normalidad, las van a sacar también. Yo tengo ¿no? juguetes de He-Man. Sí, Vale. Samuel, pero hasta que lleguen esos dólares, hasta que se pueda hacer este cambio de uso de créditos que mencionas, hasta que los exportadores de nuevo se animen, igual tenemos que comprar diésel, igual tenemos que comprar gasolina. Dices que sí van a retirar la subvención al diésel, pero ¿de dónde van a salir esos dólares hasta hacer lo que tú estás diciendo? Necesitamos pensar bien al corto plazo. Mi pregunta va al corto plazo. Sí, primero los exportadores, ¿no? Pero ¿cómo haces? Porque los exportadores necesitan esa confianza y además necesitan pero una cierta los reforma Necesitan los comercial. dólares para pagar sus insumos. O sea, Los sí. exportadores también necesitan un país para seguir viviendo, ¿no es verdad? Entonces, yo estoy convencido de que cuando vean que hay un gobierno serio, un gobierno que les da confianza,
van a estar dispuestos a colaborar, a traer más dólares. ¿Y esto va a ser voluntario o se va a obligar a los exportadores a liquidar sus dólares en el Banco Central? No, pues no hay forma de ponerles una pistola en la cabeza, no tiene sentido. Eso es voluntario, eso es en función de confianza. ¿Y qué pasa si no hay exportadores que se animen? Bueno, pero a ver, por ejemplo, les comento de que hay muchas fuentes de financiamiento. Yo he hablado con gente de manera informal de organismos y lo que dicen es hay mucho interés en colaborar a Bolivia. ¿Por qué? Porque durante 20 años Bolivia no ha hecho ninguna operación importante. Sí, con pero en el ningún corto organismo. plazo, me Por refiero eso, yo. en el corto plazo hay líneas de crédito de rápido desembolso, ¿no es verdad? Por ejemplo, el otro día un país europeo me comentaba y me decía de que tienen una línea de crédito de rápido desembolso. ¿Cuánto tiempo es eso? Que Bolivia podría conseguir como 400 millones de dólares de una sola fuente a través de créditos que tienen que ver con el medio ambiente. Ujú. ¿Y cuánto tiempo sería eso? Seguramente 30, 60 días. ¿no es ¿Y verdad? a qué tasa, no? Con riesgo país como el que tenemos. Pues sí, estamos menos No, pues, pero no es crédito triple C. comercial, a ver, no es crédito comercial, ¿no es verdad? Son créditos de fomento a tasas de 1 o 2%. El crédito alto por el riesgo país tiene que ver con los bonos. En tu propuesta dices que los bolivianos vamos a tener que hacer algunos sacrificios para hacernos merecedores de la ayuda. ¿Eso es abrirnos todos OnlyFans o qué tipo de sacrificio internacional? ¿Abrirnos qué? Sacrificios para recibir la ayuda internacional. No. En términos técnicos se llama un macroeconomic assessment, o sea, una evaluación macroeconómica, ¿no es verdad? Si vos vas a tocar cualquier puerta, te van a decir, perfecto, ¿qué es lo que plantea hacer? ¿Qué es lo mismo que vos, si vos vas al banco y le dices, quiero que me preste dinero para arreglar mi casa, y cuando el banco te dice, ¿de dónde va a pagar? Vos le dices, no, Dios proveerá, te sacan de una patada, ¿no ve? Pero si vos le explicas de que en este momento estás gastando en mantenimiento 2.000 al mes y haciendo ese arreglo vas a ahorrar esa cantidad en mantenimiento y con eso vas a poder pagar el crédito, te van a prestar, ¿no es verdad? Ya. Lo mismo a un país, de la misma manera, le piden y le dicen, a ver, ¿qué es lo que va a hacer? ¿En cuánto tiempo va a resolver el déficit fiscal? ¿Cómo va a resolver? ¿Qué va a pasar con estas empresas que pierden dinero? Entonces, la ventaja es de que yo como empresario tomo pues decisiones y resuelvo los problemas, ¿no es verdad? Samuel, usted en el foro económico hace un par de días decía el diésel más caro es el que no hay. Y con esta frase yo quiero hacer recuerdo a que hace un año atrás, en el año 2024, podemos ver esta publicación por favor, de José Gabriel Espinosa del año 2024, que decía, el diésel más caro es el que no hay, entre comillas. No, compañero, el diésel más caro es el que no vas a poder comprar porque se come todo tu margen y te deja fuera del mercado porque tus clientes no te aceptan la transferencia del costo. Por el santo amor de Dios, dejen de repetir eslogans OPAs que solo los empujan a gestionar mal esta etapa de crisis. Esto publicaba el 17 de junio de 2024 José Gabriel Espinosa, que hace unos días atrás fue nombrado como parte de su gabinete económico. Me llamó la atención, por eso lo pregunto, porque usted dijo esa misma frase del diésel más caro es que no hay hace un par de días. Te agradezco mucho. Yo he hablado con grandes exportadores, con los principales, y me han comentado de que, por ejemplo, uno de ellos me decía, el diésel tiene un impacto de 2% en mi costo. Y me decía, ya hemos asumido ese costo porque ahora compramos a un precio más alto. Entonces, en el caso de los agropecuarios, es una incidencia muy baja, ¿no es verdad? Y que además, incluso en muchos de los precios, ya está incorporado el precio más alto de los carburantes, ¿no? No es los costos de exportación, sí, Samuel, ¿no? A ver, los agropecuarios no es solamente grande, el 70% de los productores de soya, por ejemplo, son pequeños productores que no tienen ni siquiera la capacidad de comprar en grandes cantidades, sino que básicamente van con el tanque de 1.000 litros al surtidor a comprar el diésel cada vez que lo necesitan. No es
esto una medida para todos en este sentido, más allá de que sea la realidad. Estamos de acuerdo, el diésel cuesta $1 por litro en todos lados, pero ¿cómo va a equilibrar eso? ¿Cómo piensa equilibrar esas cosas? Pero a ver, la incidencia del combustible en el costo es igual para uno pequeño que para uno grande. Correcto. Y si vos me dices que el pequeño vaya hace cola, no le ha afectado el incremento del precio, ¿no es verdad? Sí, la última vez sí que vi la estadística, los agricultores consumían el 6% del diésel. Los mayores consumidores eran los transportistas en este caso. No, pero no confundas porcentajes. Yo estoy diciendo de que en su estructura de precio o de costo, la incidencia que tiene el combustible no es elevada. Pero se le va a trasladar por el transporte, porque también están lejos los puertos y demás, ¿no? Por eso, pues, pero no tienen una incidencia superior. Uno de los más grandes me decía 2%. Si fuera 10, 20, de acuerdo contigo, pero es una incidencia pequeña. Los costos que tienen los agricultores tienen otros componentes. Entonces no es un componente muy alto. Y esa discusión se dilucida con eso, ¿no es verdad? Bueno, pero yo quiero volver un poco a la pregunta que te hacía Pablo, porque claro, lo que él preguntaba era cuáles son los sacrificios que vamos a hacer la población. Y hablabas del Macroeconomic Assessment. Pero ¿cómo se traduce eso en la vida de la caserita? ¿Cómo se traduce eso en la vida del cuentapropista, del albañil? ¿Cómo son esos sacrificios en la gente? Gracias, Natalia. No, en serio, porque obviamente que la magia de una buena medida económica está en no trasladarle, como se hacía antes, el peso del ajuste a los sectores pobres, ¿no es verdad? Y estos temas han evolucionado en los últimos años, porque a nadie le interesa tomar medidas que sean rechazadas, que no funcionen. Entonces, hasta creo el mismo Fondo Monetario Internacional acepta. En el caso de Bolivia, son como cerca de 5 puntos del PIB, o sea, como 2.500 millones de dólares, el costo de las subvenciones. Entonces, vos puedes decir, ya voy a ahorrar 2.000 millones levantando la subvención, pero me voy a quedar con un punto del PIB, con 500 millones de dólares, para compensarles a la caserita, para compensarle al cuentapropista, para compensarles a los sectores de bajos ingresos, porque va a haber un incremento, va a haber un incremento en los precios para todos. Y va a haber, vos, por ejemplo, no te va a afectar tanto como le va a afectar a la caserita de la esquina, ¿no es verdad? Entonces a vos no te vamos a dar bono, pero a la caserita de la esquina... No hay que hacer muchas eso. Preguntas haces, para vos no hay bonos. Para ti no, para temible no. Pero no, es que fuera de broma. Es muy interesante, pero se puede hacer llegar a la cuenta de las personas esa compensación automáticamente, ¿no es verdad? Porque todos o reciben sueldo, o reciben jubilación, o reciben un bono, en fin, prácticamente toda la población urbana del país tiene una cuenta, o gran parte tiene una cuenta. Entonces, esos 500 millones de dólares, habrá que definir criterios, hasta quiénes se les da y demás, y se les puede hacer llegar rápidamente con una transferencia. El único problema que es más complicado es la gente que vive en el área rural. Samuel, quiero hablar un poquito de los dólares, ya que estamos mencionando tantas cifras así tan lindas. El problema es que cobrando el combustible en boliviano, no lo podemos ir a comprar en bolivianos afuera, nos van a faltar dólares. Y según entiendo, o según lo que usted ha comentado de por qué se necesitan estos 5.000 millones de dólares de fondo de estabilización, no está contemplando en los primeros meses resolver el problema del tipo de cambio, porque no me señaló ahí cuánto va a ser el fondo de estabilización para volver al bolsín, por ejemplo. ¿Cómo va a ser eso? Sí, esa es una buena pregunta. ¿Cómo va a ser el fondo para qué? ¿Cuánto va a ser el colchón de estabilización para volver al bolsín? No se puede volver al bolsín si el Estado no tiene dólares para venderle a la gente. Por eso, pues el fondo de estabilización es el colchón.
5.000 millones de dólares para los primeros 6 meses. Después van a empezar a llegar los dólares de las exportaciones. Entonces, si Samuel es presidente el 8 de noviembre, al otro día volvemos al establecemos un tipo de cambio real. Bueno, no sé si el 8 o el 9, pero dentro de los 100 días sí hay que tomar decisiones y obviamente tienes que tener un solo tipo de cambio, un tipo de cambio único, no como ahora que hay varios, y tiene que ser flexible. A Milei, por ejemplo, con todos los créditos le llevó un año. Sí, el cepo, que es otra cosa, ¿no ve? O sea, a Milei le ha tomado un año hacer de que el tipo de cambio de mercado sea más bajo que el oficial. Ese es el cepo, es otra cosa. Yo Aquí tengo no una hay pregunta, directamente. cuando ya lo he escuchado hablar en otras entrevistas, pero también hace unos minutos acá habló sobre el turismo. Esto de la industria sin chimenea, de apostar al turismo. ¿Es prudente apostar todas nuestras fichas o gran cantidad de fichas al turismo, tomando en cuenta que este es un país con constantes conflictos sociales? A ver, primero yo decía, la principal fuente de dólares, los dólares que le preocupan a Pablo, van a venir del sector agropecuario. Hace un par de días explicaban en la CAO que en pocos años se puede llegar a exportar 10.000 millones de dólares de productos agropecuarios, ¿no es verdad? Y que en 2, 3 años se puede duplicar lo que tenemos. O sea, no hay ninguna duda que el sector agropecuario es el sector que va a reemplazar los dólares que hemos perdido por el gas, número 1. Número 2, hay muchas cosas que hay que corregir, no solamente en el turismo, en el sector agropecuario, hay que cambiar, hay que hacer cambios muy profundos. Pero yo te hago una pregunta. El año pasado, con todos los conflictos que ha habido, han llegado 1 millón de turistas, ¿no? Entonces, no te estoy hablando de que nos convirtamos Suiza para que lleguen los turistas, no. Con las cosas complicadas que tiene nuestro país y demás, que obviamente las tenemos que corregir y mejorar, para que lleguen más turistas y sea más seguro venir a Bolivia. En la Argentina, en Buenos Aires, los famosos piqueteros volvieron una pesadilla a Buenos Aires, ¿no? Y por ejemplo, la ministra Bullrich hizo aprobar una disposición legal que establece que puedes protestar en la acera, pero no te puedes bajar de la acera, porque si no vas preso. Y se acabaron los piqueteros famosos, ¿no ve? Si nos vamos a volver campeones del turismo, ¿puedes garantizar que nos vas a traer McDonald's de nuevo a Bolivia? ¿Qué prefieres, comer con un rey o con un payaso? No. Ay, vendió su charque, ni modo. ¿Cuál Mató mis sueños de traer a McDonald's. ¿Cuál era la pregunta? Es que me dijo que me iba a hacer una pregunta. No, por eso, han llegado la cantidad de turistas con las condiciones que De tiene todas el maneras país. sería mucho mejor tener mejores condiciones, ¿no? Va a haber mejores condiciones, por eso hago énfasis en la seguridad. Pero hay otras cosas que son atroces. El lugar donde llegan más turistas en Bolivia es Uyuni. En la temporada alta, cuando llueve, llegan 2.000 turistas cada día, ¿no? Y pueden creer que en Uyuni no hay alcantarillado, Exacto. en Uyuni no hay un sistema de recolección de basura, no hay ninguna señalización para llegar del pueblo al salar. O sea, son cosas tan simples, tan elementales que se pueden... No, y además somos tan vivos los bolivianos que hay un problema en el Medio Oriente y les exigimos visa a los israelitas para venir a Bolivia. Llegaban 15.000 cada año y no hay consulados en Israel, por lo tanto no pueden venir, ¿no? Bueno, yo quiero recordar la entrevista que tuvimos aquí con José Luis Lupo y bueno, yo siempre pregunto el tema de la abrogación de las leyes que facilitan el desmonte y él dijo que es central en la propuesta de ustedes y que es una prioridad abrogar estas leyes. Pero resulta que el miércoles en el foro agropecuario tú has dicho literalmente, si hay una contradicción entre medio ambiente y producción, se definirá por producción. Entonces, ¿cuál es la palabra final ante esto? Porque el vicepresidente dice una cosa y tú has dicho otra cosa. No, Natalia. A ver, estábamos en un foro de la CAO
que durante 20 años ha sido duramente castigado porque no se les ha permitido utilizar semillas mejoradas tecnológicamente, pese a que todos los países vecinos usan y nosotros importamos productos de los países vecinos con esas semillas. Segundo, se les ha echado la culpa que ellos eran los que quemaban, cuando se sabe que el 70% de las quemas son en tierras fiscales por avasalladores, por cocaleros. ¿No es verdad? ¿Según qué fuente? ¿Perdón? ¿Según qué fuente es eso? Según la fuente ¿Cuál? de varios organismos internacionales. No, bueno, yo tengo otros datos, porque ¿Qué datos? Fundación Tierra, por ejemplo, CIPCA, una investigación de Stasi Zaplinsky decía que 2/3 se originaban en zonas de agronegocio y de ganadería. El resto sí, de avasalladores, etcétera, y que terminaban sí en tierras fiscales, pero empezaban en otros lugares. Bueno, pero yo creo que las grandes quemas han sido en reservas fiscales, en áreas protegidas, que nadie es loco para quemar sus bosques, ¿no es verdad? Bueno, pero al margen de las cifras, yo te estoy diciendo el contexto. Si tienes un sector que ha sido duramente castigado con argumentos ambientales y demás y que no han podido crecer, no han podido desarrollarse, y te plantean que resuelvas el tema de la biotecnología, el tema de los avasalladores, yo les he dicho claramente, si hay disputa entre un tema ambiental y un tema de producción, lo lógico es que sabemos que puede haber desarrollo siendo ambientalmente sostenible, ¿no es verdad? Samuel. Pero si a ese sector que ha sufrido 20 años el otro tema, vos le dices, no va a cambiar nada, ¿tú crees que es vamos racional? a ver cómo va a pasar, ¿no? Samuel, Las otra próximas de las cosas que semanas. usted dijo en Así Decidimos fue que debería subir la edad de jubilación a los 70 años. La pregunta es, ¿de qué podrían vivir entonces las personas arriba de 65 que no pueden encontrar un trabajo formal? Pero a ver, lo que yo he dicho es de que yo nunca he hablado de cambiar la edad mínima, ¿no es verdad? La edad mínima es 58 años, 60 años, el que quiera jubilarse, que se jubile. Pero hay un problema real, especialmente la gente que trabaja en el sector público, recibe buenos sueldos, pero si se jubila, no recibe más que el 10, el 15% de lo que ganaba. Entonces, en las universidades, a mí me han comentado varios rectores que tienen catedráticos de más de 80 años, ¿no? Y que eso genera una serie de problemas. Entonces, lo que yo he hablado es de que deberíamos revisar la edad máxima de jubilación o de trabajo y, por ejemplo, yo he dicho, podría ser 70, pero respetemos todos, ¿no ve? O sea, hasta los 70 años se trabaja y a los 70 años que sea obligatorio jubilarse. Pero además yo he mencionado de que hay cada locura en el tema de la jubilación, porque vos sabes que si alguien se va a jubilar, para calcular su jubilación, su renta, se toma en cuenta una esperanza de vida de 110 años. Sí, es una locura. Que es un absurdo, ¿no Es ve? un absurdo, totalmente. Bueno, entonces lo que yo he dicho, hay que bajar esa edad para que las jubilaciones sean mayores y hay que revisar la edad máxima de jubilación de manera tal de que las personas tengan incentivo para jubilarse a una edad razonable, que podrá estar entre los 58 y los 70 años, libre elección, pero con una jubilación digna, ¿no es verdad? Bien, y además pero he completado diciendo, y ahí termino, que el tema de las AFPs, ya hemos visto que han hecho barbaridades con los recursos de los jubilados, 150 millones de dólares invertidos en el Banco Fácil, préstamos al gobierno que van a ser muy difíciles de recobrar y demás. Entonces yo he dicho, voy a hacer la legislación para que haya una AFP privada y una gestora pública. Bien. Y que cada uno sea libre de elegir dónde va, como Entel. Bien. El que quiere contrata una línea en Entel o en Tigo. Bien. Perdón, pero hay un comentario en el chat, una pregunta que no puedo dejar de hacerla porque hay muchas personas que lo han puesto. Dice, ¿qué pasó con los Panama Papers sobre la venta de acciones de Soboce mediante la empresa de Acapana?
Para confiar en el próximo presidente se tiene que aclarar este tema, dicen. Ese tema, se ha hecho una investigación en el Congreso y ha salido de que no había nada ilegal. Ha investigado el Ejecutivo y ha salido que no había nada ilegal. Porque además hay una cosa muy importante, hay una persona que dice, ¿cómo no ha pagado impuestos? No hay impuesto a la venta de acciones, ni en Bolivia ni en ninguna parte del mundo. A las empresas se les cobra impuesto a sus ganancias, ¿no es verdad? Entonces no habría pues bolsas de valores donde se transan billones de acciones cada día si hubiera impuesto a la venta de acciones. Entonces hay gente, he escuchado que hay una persona que como cuando uno vende su casa tiene que pagar impuesto y él vende acciones y no paga impuesto. No hay impuesto a la venta de acciones. Bien, le quiero agradecer muchísimo a Samuel Doria Medina, se ha cumplido el tiempo para esta entrevista a 51 días de las elecciones. Gracias por su visita, gracias por estar aquí en POP y vamos a quedarnos pues atentos a lo que sucede en este panorama electoral, que a veces cada día despertamos con alguna cosa nueva, que no sabemos qué va a pasar, ojalá no haya incertidumbre y la gente vaya a votar con conciencia, así que por eso fue importante tener su palabra aquí. Gracias. Muchas gracias y pensé que ibas a estar más terrible. Más temible. No, te cuento que me han dicho que acaparo mucho, entonces ya no puedo hablar mucho. Gracias, Samuel. Un gustazo. Te lo han traído a Pablo para que te cuide, creo. Para que haga más chistes. Para que me haga callar. No, Su mentira. guardaespaldas. POP, desde todos los ángulos.